Capítulo 31. Ban, ban, ban. Cuando el último ninja de Kumo tocó el suelo, las 4 bestias invocadas desaparecieron en nubes de humo blanco, dejando el campo de batalla inquietantemente silencioso una vez más. El bosque, que alguna vez estuvo tranquilo, ahora era un caos, la tierra estaba desgarrada y llena de cicatrices, los árboles arrancados de raíz y el suelo cubierto de escombros. Una escena muy familiar después de una batalla. Los Anbu de Konoha se movilizaron rápidamente para evaluar el campo de batalla, buscando cualquier señal de peligro persistente. Chicos, hicieron un trabajo increíble. Uno de los miembros de Anbu se acercó al trío con la voz llena de admiración. Pensar que eran solo niños que habían demostrado tanta habilidad para el combate y trabajo en equipo en su primera experiencia real en el campo de batalla, era simplemente increíble. Orochimaru, Jiraiya, Tsunade, ustedes realmente son algo especial. ¿De dónde? De ninguna manera. Tartamudeó Jiraiya torpemente, con el rostro enrojecido por la vergüenza. Tsunade y Orochimaru manejaron el cumplido con calma, pero Jiraiya no pudo evitar sentirse avergonzado. Había entrado en pánico durante la batalla. Si Orochimaru no hubiera estado allí para sacarlo del peligro, probablemente habría resultado gravemente herido o algo peor. Aún así, Jiraiya no era un cobarde. Había logrado mantenerse firme después de ese pánico inicial, pero no podía quitarse de encima la sensación de que todavía estaba rezagado respecto de sus compañeros de equipo. Mientras tanto, Orochimaru ignoró los elogios y la charla intrascendente. Su mirada se dirigió a los ninjas de Kumo que habían quedado incapacitados pero que aún estaban vivos, gimiendo en el suelo. Un sentimiento extraño e inexplicable surgió en su interior. Agarró su kunai con fuerza y comenzó a caminar hacia los ninjas Kumo heridos. «Oye, Orochimaru. ¿Qué estás haciendo?», gritó Jiraiya con voz preocupada. Ruido sordo. Sin responder, Orochimaru cortó a uno de los ninjas de Kumo caídos en el cuello, la sangre se derramó mientras la vida del ninja enemigo se desvanecía rápidamente. Los ojos de Jiraiya se abrieron de par en par en estado de shock. Tsunade también se estremeció, un rastro de inquietud se dibujó en su rostro. Esto era diferente. Aunque eran enemigos, estos ninjas de Kumo ya habían perdido la capacidad de luchar. ¿Realmente era necesario matarlos a sangre fría? Hiruzen, que observaba desde lejos, notó las acciones de Orochimaru. Levantó una ceja, momentáneamente sorprendido, pero rápidamente volvió a su expresión habitual. Esto era la guerra, después de todo. Tales acciones no eran poco comunes. Solo el capitán Anbu, Eagle, mostró una reacción más pronunciada. Detrás de su máscara, se formó una sonrisa fría. Este chico, es perfecto para Anbu. Sacudiendo la cabeza, Eagle llamó a uno de sus subordinados ilesos. Juntos, avanzaron por el campo de batalla, acabando sin piedad con el resto de los ninjas de Kumo incapacitados. El trabajo de los Anbu era atar cabos sueltos, y esto no era diferente. Hiruzen no los detuvo. No era tan bondadoso como el futuro podría sugerir. Durante su mejor momento, Hiruzen era un Chunin de élite, que había matado a innumerables enemigos. ¿Perdonar la muerte a enemigos incapacitados? Eso simplemente no era una opción en la guerra. No podían permitirse el lujo de dejar que ningún enemigo escapara o se reportara. Sin embargo, para Tsunade y Jiraiya, presenciar la eficiencia clínica y la ejecución fría de los Anbu fue un momento aleccionador. Fue como si finalmente hubieran comprendido lo que significaba ser un ninja. Entonces, esto es lo que significa ser un verdadero ninja, murmuró Jiraiya para sí mismo. Una vez despejado el campo de batalla, Águila se acercó a Hiruzen para informarle. ¿Cuáles son las bajas? Un herido grave y 2 heridos leves, respondió Eagle con firmeza. No hubo muertos. Hiruzen frunció el ceño levemente. ¿Una herida grave? Tsunade. Sí, sensei. Tsunade inmediatamente dio un paso adelante, entendiendo lo que Sarutobi quería sin necesidad de más instrucciones. Revisen a los heridos. Ordenó Hiruzen. Entendido. Tsunade asintió antes de moverse rápidamente hacia donde yacía Fox, el miembro Anbu gravemente herido. Los últimos 2 años y medio habían sido un período de intenso crecimiento para los 3 jóvenes ninjas. Después de graduarse, pasaron la primera mitad de ese tiempo dominando habilidades fundamentales, pero los 2 años siguientes habían sido diferentes. Cada uno de ellos había comenzado a desarrollar talentos especializados. Orochimaru se adentró en la investigación y los experimentos científicos, Jiraiya se entrenó en Senjutsu y Tsunade perfeccionó sus habilidades en ninjutsu médico.
El éxito no era solo cuestión de talento, sino también de trabajo duro y dedicación. Y ellos tres lo encarnaban a la perfección. Por eso ya habían empezado a destacarse entre sus compañeros. La herida de Fox era grave. Un ninja de Kumo le había cortado el pecho y el corte era tan profundo que se le veían las costillas. De la herida brotaba sangre y estaba claro que su estado era crítico. Eagle observó a Tsunade trabajar con eficiente precisión, su admiración por la joven Kunoichi crecía con cada momento que pasaba. ¿Ella es una ninja médica? ¿Y también es tan fuerte en combate?, murmuró otro Anbu con incredulidad. Era increíblemente raro, casi inaudito, que un ninja médico fuera tan competente en batalla. El ninjutsu médico todavía era un campo relativamente subdesarrollado en la mayoría de las aldeas, y Tsunade claramente estaba abriendo nuevos caminos con su conjunto de habilidades. Tsunade ignoró sus comentarios y se concentró por completo en su tarea. Evaluó rápidamente el estado de Fox y frunció el ceño. Su herida es extremadamente profunda. Necesita cirugía de inmediato. ¿Una cirugía? ¿Puedes hacerla aquí?, preguntó Eagle con un dejo de preocupación en su voz. Es difícil, pero haré lo mejor que pueda, respondió Tsunade con voz firme. Entonces date prisa. No tenemos mucho tiempo, instó Hiruzen. Mientras Tsunade preparaba sus herramientas para la cirugía, Hiruzen ordenó a los Anbu que no estaban heridos que se dispersaran y aseguraran el área. Ahora, en medio del claro del bosque, solo estaban Tsunade, los heridos y Orochimaru. Jiraiya, que estaba cerca, observaba la actitud tranquila de Orochimaru y los hábiles movimientos de Tsunade. No pudo evitar sentirse fuera de lugar. Ambos tenían habilidades muy definidas. Orochimaru con su astuto intelecto y sus experimentos, y Tsunade con su experiencia médica. Mientras Tsunade ajustaba su respiración y se preparaba para la cirugía, de repente sintió un toque en su hombro. Tsunade, dale esto, hará que la operación sea más fácil, dijo Orochimaru, sosteniendo un pequeño frasco de líquido transparente. ¿Orochimaru? ¿Qué es esto?, preguntó Tsunade, momentáneamente sorprendida. Es una fórmula que acelera la recuperación de heridas, respondió Orochimaru casualmente, entregándole el frasco. Tsunade miró el líquido, insegura por un momento. Confiaba en Orochimaru, pero este no era un artículo médico normal. Aún así, no había tiempo para dudar. La vida del Anbu herido estaba en juego. Está bien, dijo Tsunade, entregándole el frasco a Fox. Bebe esto. Debería ayudarte. Confiar en Orochimaru era algo natural para ella, al igual que confiar en Hiruzen. Y tenía fe en que esto funcionaría. Ten paciencia, le advirtió a Fox mientras bebía el líquido, y sus manos regresaron inmediatamente a sus herramientas quirúrgicas, sacando desinfectantes, gasas y suturas para comenzar el procedimiento. Mientras Tsunade trabajaba, Orochimaru observaba la herida de Fox con gran interés. El líquido reparador de genes que le había dado al miembro de Anbu era un producto de sus experimentos, diseñado para curar o regenerar rápidamente las células dañadas. Al menos no era un brebaje caro, no para Orochimaru. Incluso podía comprar las materias primas por separado de su sistema, dependiendo de los puntos que acumulara en su investigación. El fluido no era algo que Orochimaru usara a menudo, pero esta era la oportunidad perfecta para probar sus efectos en un sujeto humano gravemente herido. Capítulo 32. ¿Cómo es esto posible? Tsunade miró en estado de shock la herida que sanaba lentamente ante sus ojos. Lo único que había hecho era desinfectar el área y limpiar la herida, pero ahora estaba sanando visiblemente por sí sola. Al principio, pensó que sus ojos le estaban jugando una mala pasada, pero no, eso era lo que estaba sucediendo. El frasco que le dio Orochimaru hizo maravillas. La herida de Fox se estaba recuperando lenta pero seguramente, y aunque no era tan rápida como las habilidades curativas de alguien con un cuerpo inmortal, era inquietantemente similar al efecto de morder a Karin en la serie original. Otros, al oír la exclamación de Tsunade, se reunieron rápidamente alrededor. ¿Qué pasa, Tsunade? Su herida se está curando sola. Cuando todos oyeron la noticia y miraron más de cerca, vieron que la herida se estaba cerrando lentamente, sanando por sí sola. ¿Cómo está sucediendo esto? ¡Increíble! El más sorprendido de ellos fue Hiruzen, que se quedó boquiabierto y sin palabras por un momento. Solo había presenciado una curación automática así en otra persona, el primer Hokage, Senju Hashirama. Aunque la curación de Fox fue más lenta que la de Hashirama, se produjo sin ninguna intervención externa. No hubo cirugía ni ninjutsu médico, solo el cuerpo del zorro se curó a sí mismo.
A este ritmo, la herida ni siquiera necesitará cirugía, pensó Hiruzen, incapaz de ocultar su asombro. Se recompuso y, tras comprender la situación, llamó a Orochimaru a un lado, con voz mesurada y seria. Orochimaru, ¿realmente hiciste esto? El tono de Hiruzen era inusualmente cauteloso, como si estuviera pisando terreno nuevo y desconocido. Su joven discípulo lo había impresionado constantemente, desde su graduación hasta ahora. El talento de Orochimaru en combate, su adaptabilidad en el campo de batalla y, ahora, sus habilidades de investigación científica eran extraordinarias. Pero esto, un fluido que podía inducir una curación similar a la legendaria regeneración del primer Hokage. Esto era más que impresionante. El poder del primer Hokage, pensó Hiruzen, con la mente dando vueltas. Hashirama era llamado el dios de los shinobi por una razón. Su habilidad para curar sin sellos manuales, sin ninjutsu médico, era un poder que nadie más había sido capaz de replicar. Hasta ahora. ¿Podría Orochimaru, con solo 8 años, haber logrado algo que incluso Tobirama, el segundo Hokage, nunca había podido lograr? Sí, sensei, respondió Orochimaru con calma. Su voz no traicionaba ninguna de las emociones que sentía por dentro. Si bien Orochimaru había planeado usar su investigación para obtener acceso a los laboratorios experimentales de Konoha, esta situación presentó un resultado inesperado pero aún así favorable. Ahora que su trabajo había llamado la atención de su maestro, Hiruzen, Orochimaru podía continuar con su plan sin necesidad de ocultar nada. Increíble, murmuró Hiruzen, con los ojos muy abiertos por el asombro. Apenas podía creer lo que estaba oyendo. Una cosa era ser un ninja talentoso, pero el nivel de excelencia de Orochimaru rayaba en lo sobrenatural. Como uno de los líderes clave de Konoha, sabía que había un límite para la fuerza de un individuo. Incluso el ninja más poderoso tenía límites. Pero el potencial de Orochimaru en la investigación científica podía cambiar drásticamente el equilibrio de poder no solo en Konoha, sino en todo el mundo ninja. Si la noticia del talento de Orochimaru en esta área llegase a una nación enemiga, o peor aún, si Orochimaru decidiera volverse contra Konoha, podría conducirle al desastre. Hiruzen era un líder sabio. En ese momento, ya estaba pensando en el futuro, sopesando los posibles riesgos y beneficios de tener a un genio así en su aldea. Águila, lleva a los 3 de regreso a la aldea, ordenó Hiruzen. Después de presenciar la curación con sus propios ojos, las prioridades de Hiruzen cambiaron. Originalmente, tenía la intención de mantener a Orochimaru, Jiraiya y Tsunade en el campo de batalla para familiarizarlos con situaciones de combate reales. Pero después de lo que Orochimaru había demostrado, no podía correr el riesgo de dejarlo expuesto en una situación peligrosa. Si Orochimaru realmente ha dominado este tipo de tecnología curativa, entonces su vida se vuelve increíblemente importante para la aldea. Entendido, Lord Hiruzen, asintió Eagle, uno de los Anbu de confianza de Sarutobi, sin dudarlo. Él también había visto la curación y comprendía por qué Sarutobi de repente se mostraba cauteloso. Con eso, Águila guió a Orochimaru y sus compañeros de equipo, Jiraiya y Tsunade, de regreso a Konoha. Jiraiya y Tsunade parecieron darse cuenta de que algo inusual estaba sucediendo, pero permanecieron en silencio durante todo el viaje. Incluso la frialdad endurecida por la batalla que Orochimaru había mostrado antes pareció desvanecerse de sus mentes, reemplazada por un nuevo respeto por sus habilidades. 3 días después, el grupo regresó a Konoha. Tan pronto como regresaron, Eagle se dio la vuelta y se dirigió directamente a las líneas del frente, dejando a los 3 jóvenes ninjas con un tiempo de inactividad inesperado. Orochimaru, por su parte, aprovechó la oportunidad para descansar. Después de todo, tenía planes de seguir adelante tan pronto como los superiores de Konoha regresaran del campo de batalla. A la mañana siguiente, se encontró recostado en la rama de un gran árbol, contemplando la luz del sol que se filtraba a través de las hojas. La paz de Konoha contrastaba marcadamente con el campo de batalla que acababan de abandonar y, por un momento, Orochimaru se permitió relajarse. A su lado, una enorme pitón se enroscaba perezosamente en la rama. Orochimaru ni siquiera la miró. La serpiente había sido criada por sus padres, por lo que su presencia no lo molestaba en lo más mínimo. Si puedo acceder a los laboratorios experimentales de alto nivel de Konoha, debería tener la oportunidad de entrar en contacto con las células del primer Hokage, reflexionó Orochimaru. Según sus recuerdos, eventualmente tendría acceso a esas células, pero eso llevaría años si seguía el curso normal de los acontecimientos. Necesitaba acelerar su cronología si quería comenzar a experimentar con las células de Senju Hashirama antes.
Precisamente por eso le había revelado los resultados de su investigación a Hiruzen. Fue una maniobra calculada para ganarse la confianza y el interés de los altos mandos de Konoha. Orochimaru, una voz familiar interrumpió sus pensamientos. Al girar la cabeza, Orochimaru vio a Tsunade parada debajo del árbol, parpadeando hacia él. ¿Qué pasa?, preguntó con tono neutral. No es nada, en realidad. Acabo de enterarme de que hay un nuevo restaurante de barbacoa al final del pueblo. ¿Quieres ir a echarle un vistazo? Tsunade todavía estaba claramente asombrada por el fluido reparador de genes, a pesar de que su experiencia en ninjutsu médico era diferente a la investigación científica de Orochimaru. Comprendía lo importante que era ese fluido. Aunque había venido a discutir más a fondo sus implicaciones, decidió suavizar su enfoque sugiriendo una comida informal primero. Orochimaru sonrió y saltó del árbol. Claro, ¿por qué no? Espérame. Tsunade se apresuró a alcanzarlo. Mientras ambos se alejaban, la enorme pitón con estampado de flores que había estado descansando en la rama del árbol se desvaneció en una nube de humo blanco, desapareciendo de la vista. Capítulo 33. La actitud directa de Orochimaru hizo que Tsunade se sintiera un poco incómoda, pero rápidamente lo ignoró y lo alcanzó. En el nuevo restaurante de barbacoa, la comida era deliciosa y deliciosa. La carne tierna y jugosa era un cambio bienvenido con respecto a las raciones de batalla que habían comido durante los últimos 10 días. Incluso Orochimaru, que por lo general era sereno y reservado, se dio un gusto, pues tenía más apetito que de costumbre. Después de todo, habían estado en el campo de batalla durante bastante tiempo, moviéndose entre el campo de batalla y el grupo de búsqueda. Una buena comida como esta era una rareza cuando luchabas por tu vida. Esto es muy bueno, dijo Tsunade entre bocado y bocado, claramente disfrutando. Me pregunto a dónde se habrá escapado Jiraiya. Si él estuviera aquí, podríamos disfrutar esto todos juntos. Orochimaru sonrió por primera vez en mucho tiempo, algo poco común. Al notar su sonrisa, Tsunade se detuvo y parpadeó, sintiéndose un poco nerviosa. ¿Tú, por qué sonríes? Orochimaru no respondió inmediatamente, y cuando lo hizo, su tono fue casual. Nada. La sonrisa de Orochimaru era algo poco común. En los 2 años que se conocían, Tsunade podía contar con una mano el número de veces que lo había visto sonreír. Por alguna razón, continuó Orochimaru, verte comer así me trae una sensación de calma. Tsunade se sorprendió por sus palabras y sus mejillas se sonrojaron levemente. ¿Por qué eres tan raro?, murmuró, sintiéndose incómoda. Pero rápidamente se encogió de hombros y continuó devorando su comida con gusto. Aunque Orochimaru disfrutaba del momento de paz, tenía planes más grandes en marcha. Necesitaba llamar la atención de Konoha, específicamente la atención de sus superiores, para poder acceder a las instalaciones y recursos de investigación de la aldea. Si podía posicionarse como un activo invaluable en la investigación científica, no tendrían más opción que otorgarle acceso a los materiales que necesitaba. Y a partir de ahí, todo lo que quería estaría a su alcance. Sin embargo, por el momento, los líderes de la aldea, incluido el segundo Hokage, seguían en el frente. Orochimaru tendría que ser paciente y esperar a que regresaran antes de poder hacer su movimiento. Pero para su sorpresa, esa espera se convirtió en un mes. Una mañana, mientras realizaba un nuevo experimento en su laboratorio improvisado en casa, Orochimaru estaba muy concentrado. Tsunade, fascinada por su trabajo, estaba sentada cerca, observándolo atentamente. Desde que se enteró de la capacidad de Orochimaru para crear lo que ella y Jiraiya habían comenzado a llamar la poción de recuperación super, su respeto por él había crecido enormemente. Incluso Jiraiya, a quien le encantaba discutir y pelearse, había quedado asombrado por la destreza científica de Orochimaru. Aunque Jiraiya carecía de talento o interés en la investigación médica, había llegado a admirar las habilidades de Orochimaru. Dicho esto, su fascinación por la investigación de Orochimaru no lo había distraído de su entrenamiento. Jiraiya pasaba la mayor parte de su tiempo entrenando o viajando de ida y vuelta entre Konoha y el monte Myoboku, la tierra de los sapos. Tsunade, por otro lado, era diferente. Tenía una afinidad natural por la medicina y la curación. Estaba claro que estaba destinada a convertirse en la ninja médica más grande de Konoha, aunque en esta etapa, todavía era solo una estudiante curiosa. Estaba completamente cautivada por la investigación de Orochimaru, particularmente por sus experimentos de curación y mejora genética. Orochimaru, ¿crees que esta hierba podría sustituirse por otra?, preguntó Tsunade, agachándose y señalando unas hojas verdes que hervían tranquilamente en un vaso de precipitados.
Por supuesto, respondió Orochimaru asintiendo levemente. Si bien la potencia puede ser un poco más débil, el efecto general seguirá siendo el mismo. Los ojos de Tsunade se abrieron de par en par con admiración. Vaya, eres muy inteligente. Incluso mejor que el director del hospital. Orochimaru no pudo evitar sonreír con ironía. Son solo diferentes campos de especialización, Tsunade. Bueno, sigo pensando que eres increíble. Dijo Tsunade, con los ojos brillando con genuina admiración. Antes de que Orochimaru pudiera responder, el sonido de conmoción del exterior los interrumpió. ¿Qué está pasando? Murmuró Orochimaru. Tsunade, igualmente curiosa, se puso de pie de un salto y salió corriendo a investigar. No tardó mucho en comprender lo que había sucedido. La guerra había terminado y Konoha había salido victoriosa. Las fuerzas ninja de la aldea estaban regresando y los aldeanos habían organizado una ceremonia de bienvenida a gran escala para ellos. Las calles de Konoha ahora estaban llenas de shinobi que regresaban, recibidos por sus emocionadas familias. Muchas familias abrazaron a sus seres queridos, con lágrimas cayendo libremente, abrumadas de alegría y alivio. Pero no todos tuvieron tanta suerte. Para algunos, sus familiares habían regresado en bolsas para cadáveres, lo que dio lugar a un tipo diferente de reencuentro lleno de lágrimas, uno lleno de dolor y angustia. Aunque Konoha había ganado la batalla, la guerra siempre estuvo acompañada de dolor y pérdida. Tsunade observó la escena con una expresión complicada en su rostro. Es extraño, murmuró. Incluso después de una victoria, todavía me siento muy triste. Orochimaru, que la había seguido afuera, se paró a su lado. Este tipo de guerra continuará por muchos años. Te acostumbrarás. Tsunade lo miró con el ceño fruncido. ¿Realmente durará muchos años más? Orochimaru asintió sin dudarlo. Por supuesto. ¿No pensaste que el fin de esta guerra traería de repente la paz al mundo, verdad? Habló con tanta calma y seguridad, pero la verdad en sus palabras pesó mucho sobre Tsunade. En su mente, Orochimaru ya podía imaginar los interminables conflictos que vendrían. La segunda gran guerra ninja, la tercera e incluso la cuarta. Los cadáveres seguirían acumulándose en cada guerra y la paz siempre sería esquiva. Tsunade permaneció en silencio, todavía procesando sus palabras cuando de repente Orochimaru volvió a hablar, en voz baja. Extraño, ¿por qué no ha regresado aún el segundo Hokage? Tsunade salió de sus pensamientos y parpadeó confundida. Es cierto. No solo mi tío abuelo no ha regresado, sino que Hiruzen-sensei también está desaparecido. Su preocupación aumentó y corrió hacia un ninja cercano que acababa de regresar. Sayama-senpai. El hombre se giró al oír su voz y su expresión se iluminó. Ah, pequeña Tsunade. ¿Qué puedo hacer por ti? ¿Sabes dónde está el señor Hokage? ¿No regresó con el resto de las tropas? ¿Oh, el segundo Hokage? Sayama hizo una pausa y luego sonrió. El Lord Hokage y varios otros altos mandos fueron a la frontera para firmar un acuerdo de alianza con el país del rayo. Volverán en 2 días. Ah, ya veo. Gracias, Sayama-senpai. Respondió Tsunade alegremente, mientras su preocupación inicial se desvanecía. Pero mientras Tsunade parecía tranquila, la mente de Orochimaru estaba dando vueltas. ¿El segundo Hokage fue a firmar un acuerdo de alianza con el país del rayo? Pensó, frunciendo el ceño. ¿Por qué eso le suena tan familiar? Entonces, en un repentino momento de claridad, lo comprendió. El golpe de estado de la fuerza Kinkaku. Los hermanos de oro y plata. El segundo Hokage estaba a punto de caminar directo hacia una trampa mortal. El segundo Hokage va a morir. Capítulo 34. Para ser honesto, Orochimaru no estaba particularmente impresionado por el segundo Hokage, Senju Tobirama. Durante su estancia en Konoha, Orochimaru rara vez había visto en persona al segundo Hokage. La única vez fue cuando acompañó a Sarutobi al frente de batalla. Las tareas cotidianas de su escuadrón estaban en su mayoría delegadas a Hiruzen, su instructor directo. En cuanto a Orochimaru, además de ver al segundo Hokage dar una conferencia larga de vez en cuando desde la distancia, no tenía interacciones directas con él. Las demandas de la guerra mantenían al segundo Hokage ocupado, y era raro que genin como Orochimaru, Jiraiya y Tsunade se acercaran siquiera al Hokage, a menos que fuera un asunto de suma importancia. Por eso, Orochimaru no se sentía particularmente conectado con el segundo Hokage. Así que, cuando se dio cuenta de que Tobirama estaba a punto de encontrar su trágico final a manos de los hermanos Dorado y Plateado, solo pudo ofrecer una disculpa silenciosa en su corazón. ¿6 Orochimaru intentaría evitar la muerte del segundo Hokage? No es probable.
Le hubiera gustado alterar el curso de la historia, claro, pero ciertas cosas estaban fuera de su control. Algunos acontecimientos estaban destinados a suceder y otros no merecían el riesgo de cambiarlos. Aunque Orochimaru se había vuelto mucho más fuerte que el genin promedio, todavía tenía solo 9 años. Nadie tomaría en serio a un niño si de repente se les acercara y les dijera que el segundo Hokage sería asesinado en un golpe de estado orquestado por los hermanos Dorado y Plateado. Lo mirarían como si estuviera loco, e incluso podría terminar encerrado en una celda o peor aún, sometido a interrogatorios y experimentos para averiguar cómo poseía tal conocimiento. Incluso si Hiruzen lo respaldaba, los superiores podrían seguir viéndolo con sospecha. Después de todo, ¿cómo podría un niño saber algo así? Además, si fuera completamente honesto consigo mismo, ¿qué tenía que ver con él la vida o la muerte de Senju Tobirama? Orochimaru ya no era la persona que solía ser, no después de todo lo que había pasado. Las duras lecciones de su vida anterior le habían enseñado que las personas buenas suelen encontrarse con finales desafortunados, mientras que los despiadados sobreviven. Orochimaru no tenía ningún interés en hacerse el héroe o entrometerse con el destino. No tenía ningún apego personal al segundo Hokage, e involucrarse solo pondría en peligro su propio futuro. Efectivamente, las predicciones de Orochimaru se hicieron realidad. 7 días después de que los ninjas regresaran a la aldea, Hiruzen y los demás superiores también regresaron. Pero con ellos trajeron el cuerpo de Uchiha Kagami. Luego, solo 3 días después, Konoha recibió el cuerpo del segundo Hokage, transportado de regreso desde la Tierra del Rayo. Con eso, los vientos del cambio barrieron la aldea de Konoha. Primero, se celebró el gran funeral del segundo Hokage. Todos los ninjas de Konoha, incluido Orochimaru, estuvieron presentes. La atmósfera era sombría y había una abrumadora sensación de incredulidad en el aire. Muchos de los aldeanos no podían asimilar lo que había sucedido. ¿Cómo era posible que el segundo Hokage hubiera muerto en batalla cuando ellos habían ganado la guerra? ¿Acaso el país del rayo no se había rendido ya? Lo que la mayoría no sabía era que el país del rayo también había sido víctima de una traición. Su segundo Raikage también había perecido durante las negociaciones, resultado del golpe de estado liderado por los hermanos Dorado y Plateado. Luego vino el nombramiento oficial de Hiruzen como tercer Hokage. El segundo Hokage lo había nombrado su sucesor en los últimos momentos de su vida, dejando en claro quién continuaría con el liderazgo en Konoha. Sin embargo, a pesar del último deseo del segundo Hokage, el ascenso de Hiruzen al puesto de Hokage no estuvo exento de oposición. Dentro de Konoha, las luchas de poder bullían bajo la superficie. Muchos no estaban satisfechos con que Hiruzen se convirtiera en el próximo Hokage. Entre los que albergaban resentimiento se encontraba nada menos que Shimura Danzo, el viejo amigo y rival de Hiruzen. Danzo siempre había soñado con convertirse en Hokage. Desde sus días como estudiantes, él y Hiruzen habían estado enzarzados en una feroz competencia. Pero ahora, debido a una sola orden dada por el segundo Hokage antes de su muerte, las esperanzas de Danzo se vieron aplastadas. No tenía ninguna posibilidad de reclamar el título de Hokage mientras Hiruzen estuviera vivo. Y no era solo Danzo el que estaba descontento. El clan Uchiha, uno de los clanes fundadores de Konoha, también estaba profundamente insatisfecho. La aldea había sido construida gracias a los esfuerzos combinados de Senju Hashirama y Uchiha Madara, pero ningún Uchiha había sido nombrado Hokage. Podían entender que el primer Hokage fuera un Senju, ya que Hashirama y Madara habían luchado codo con codo para crear la aldea. La posición del segundo Hokage también fue aceptada, dada su línea de sangre como hermano menor de Hashirama. Pero Hiruzen, él no tenía ese linaje. No era un Senju ni un Uchiha. Entonces, ¿por qué debería ser nombrado Hokage? Desafortunadamente para los Uchiha, su descontento fue silenciado. Después de años de trato severo bajo el gobierno del segundo Hokage, el clan se había vuelto silencioso y no estaba dispuesto a expresar sus quejas demasiado abiertamente. El miedo a una mayor persecución los mantenía a raya. Con el funeral detrás de ellos, era hora de que Hiruzen consolidara su posición como Hokage. Una mañana, en la oficina del Hokage, Hiruzen se sentó con la túnica del Hokage por primera vez, con el peso del liderazgo sobre sus hombros. Detrás de él estaba Danzo, su confidente más cercano, aunque la tensión entre ellos era palpable. Danzo, dijo en un tono suave pero apenado, lamento mucho lo que pasó. El segundo Hokage me nombró y no tuve más opción que aceptar el puesto. Sé que esto es algo que siempre has querido. El rostro de Danzo se retorció de ira, sus manos se apretaron fuertemente a sus costados. No te disculpes, Hiruzen. Ya no tiene sentido.
Nuestro maestro tomó su decisión y la respetaré. Pero dime esto. ¿Cómo planeas conservar tu posición como Hokage? Hiruzen frunció el ceño, percibiendo una hostilidad subyacente en las palabras de Danzo. ¿Qué quieres decir con eso, Danzo? Danzo se burló. ¿No me digas que no has notado las voces disidentes en la aldea? ¿Crees que todos se quedarán sentados en silencio mientras tomas el título de Hokage? Hiruzen se rió con confianza, restándole importancia a las preocupaciones de Danzo. Creo que con tiempo y esfuerzo, puedo ganarme la confianza de todos en Konoha. Les demostraré que soy digno de este puesto. Pero la paciencia de Danzo se agotó. Golpeó la mesa con el puño y lo miró fijamente. Deja de ser ingenuo, Hiruzen. Konoha fue fundada por los Senju y los Uchiha. Tu apellido no es ninguno de los dos. Si no apaciguas esta oposición, no durarás mucho como Hokage. La expresión de Sarutobi se ensombreció. ¿Y qué es exactamente lo que estás sugiriendo, Danzo? Dame el control de Anbu, dijo Danzo con frialdad. Me aseguraré de silenciar a cualquiera que se atreva a oponerse a ti. Hiruzen lo miró con una mezcla de incredulidad y enojo. Sabía que Danzo era despiadado, pero ¿era esa realmente la solución? Capítulo 35. Danzo fue verdaderamente implacable en su enfoque, favoreciendo siempre las medidas más extremas para solidificar su influencia. Tan pronto como Hiruzen asumió el manto de Hokage, los pensamientos de Danzo se dirigieron inmediatamente a eliminar a los disidentes. No, no puedes hacer eso. Dijo Hiruzen con firmeza, comprendiendo de inmediato lo que implicaba la sugerencia de Danzo. Su tono no dejaba lugar a concesiones. El plan de Danzo era simple y brutal: enviar a la oposición a misiones peligrosas en las que la probabilidad de supervivencia era escasa. Morirían a manos de los enemigos o por accidentes desafortunados organizados por sus propios camaradas. Sería limpio y eficiente, tal como le gustaba a Danzo. Sin embargo, Hiruzen era el heredero de los ideales del primer Hokage. Si bien podía ser despiadado con los enemigos de la aldea, le resultaba difícil tolerar las muertes innecesarias de su propia gente, especialmente por desacuerdos políticos. Todos somos ninjas de Konoha, dijo Hiruzen con voz tensa por la frustración. No debemos volvernos contra nosotros mismos de esta manera. Danzo, imperturbable ante las objeciones morales de Hiruzen, respondió con calma. Hiruzen, no eres apartamento para este puesto. Su voz era firme, su mirada fría. Una aldea no puede sobrevivir solo con luz. También debe tener su oscuridad. Eres demasiado ingenuo para ver eso. Los dos hombres, que habían sido amigos durante mucho tiempo pero que ahora estaban divididos por sus ideales, se encontraban nuevamente en un punto muerto. Hiruzen creía en un futuro para Konoha basado en la confianza y la cooperación, mientras que Danzo solo veía la necesidad de control y miedo para garantizar la seguridad de la aldea. Danzo, como siempre, estaba dispuesto a hacer lo que fuera necesario para mantener la estabilidad, incluso si eso significaba recurrir a asesinatos encubiertos. En su opinión, el fin justificaba los medios. No tenía reparos en crear un submundo oscuro para la aldea si eso aseguraba su supervivencia. Pero con Hiruzen ahora al mando, Danzo no tuvo más opción que ceder, al menos por ahora. No podía desobedecer abiertamente al nuevo Hokage. A regañadientes, aceptó la insistencia de Hiruzen de adoptar un enfoque menos agresivo por el momento. Sin embargo, Danzo tenía otra idea en mente. Si no es eso, entonces al menos déjenme establecer una unidad de entrenamiento Anbu independiente, sugirió Danzo, con una voz desprovista de emoción. Me haré cargo de entrenarlos, lo que les dejará tiempo para concentrarse en los asuntos más importantes de la gobernanza. Eso les quitará un peso de encima. Hiruzen se quedó desconcertado por esto. Clase de entrenamiento Anbu. Repitió, como si no hubiera escuchado bien. La propuesta de Danzo parecía una apuesta por más poder, algo que le permitiera operar libremente y sin mucha supervisión. Danzo asintió. Sí. Ahora eres Hokage. Tendrás mucho que hacer, demasiado para que puedas manejarlo tú solo. Déjame los asuntos más delicados a mí. Hiruzen cerró los ojos y se debatió sobre la decisión. Sabía lo que Danzo realmente buscaba: autonomía, una forma de construir su propia facción dentro de Konoha. Siempre había querido ser Hokage y, aunque ese sueño le había sido arrebatado, esta era la forma en que Danzo podía ganar influencia en la aldea por otros medios. ¿Una unidad Anbu independiente? Desde su fundación, en Konoha nunca había existido un poder separado del control directo del Hokage. Sentaría un precedente peligroso. Hiruzen dudó.
No quería crear un rival político justo debajo de sus narices, pero al mismo tiempo entendía bien a Danzo. Si rechazaba esto de plano, Danzo podría recurrir a algo aún más drástico, algo irreparable. Después de mucha deliberación interna, Hiruzen finalmente aceptó. Está bien, pero primero tenemos que discutir esto con Koharu Emura. La expresión de Danzo apenas cambió, pero por dentro estaba complacido. Por supuesto, dijo. Sabía que los dos consejeros mayores no se opondrían a su plan. Koharu y Emura no tenían antecedentes familiares notables y debían gran parte de sus posiciones al segundo Hokage. Se pondrían del lado de Sarutobi y no desafiarían las ambiciones de Danzo, no mientras eso no amenazara sus propias posiciones. De esta manera, se formó Root, una unidad Anbu independiente del régimen del Hokage, bajo el mando de Danzo. Su propósito permanecería en secreto, conocido solo por unos pocos elegidos. Mientras tanto, frente a la casa de Orochimaru, la voz de Tsunade rompió el silencio. ¿Qué pasa? Respondió Orochimaru con tono indiferente. ¿Quieres dar un paseo conmigo? Orochimaru se detuvo por un momento y luego asintió. Está bien. Los dos paseaban por las calles de Konoha, mientras el sol del mediodía proyectaba largas sombras tras ellos. Orochimaru llevaba su habitual túnica blanca adornada con símbolos Magatama, mientras que Tsunade vestía de verde, con mangas cortas y pantalones cortos, y su cintura estaba atada con una faja azul. Después de un momento de silencio, Tsunade volvió a hablar, su voz estaba llena de una extraña melancolía. ¿Cuándo crees que terminará esta guerra? Su pregunta fue inesperada y tomó a Orochimaru por sorpresa. Pero cuando la miró, vio la tristeza en sus ojos. Había visto tantas pérdidas en el campo de batalla y eso claramente le había pesado en la mente. No lo sé, respondió Orochimaru con sinceridad. Pero sí conozco una forma de acabar con todas las guerras. Tsunade lo miró sorprendida. No esperaba una respuesta real, mucho menos de alguien tan joven como Orochimaru. ¿Oh? ¿Qué es eso? Sin perder el ritmo, la respuesta de Orochimaru fue fría y directa. Unificación. ¿Unificación? Repitió Tsunade, frunciendo el ceño con confusión. ¿De qué estás hablando? Solo mediante la unificación de las 5 grandes aldeas ninja se puede lograr la verdadera paz, dijo Orochimaru, con un tono desprovisto de humor o broma. Tsunade parpadeó, aturdida por la seriedad de su voz. Estás bromeando, ¿verdad? Las 5 grandes aldeas han estado peleándose entre sí durante años. ¿Crees que es posible unificarlas? Orochimaru se encogió de hombros. No es fácil, pero tampoco imposible. Tsunade sacudió la cabeza con incredulidad. Suenas como un loco. Orochimaru no respondió. En cambio, cambió de tema y habló con un tono despreocupado. Olvídalo. Vamos a comer pollo asado. Yo te invito. El cambio abrupto en la conversación desconcertó a Tsunade. ¿Eh? ¿Cómo sabías que me gusta el pollo asado? Te he visto escabullirte para comprarlo tú solo más de unas cuantas veces, dijo Orochimaru, con una ligera sonrisa en sus labios. Tsunade se sonrojó, avergonzada. No pensé que te habías dado cuenta, es difícil no hacerlo. Tsunade se rió y su humor se alivió. No pensé que prestaras atención a otras personas, Orochimaru. Orochimaru se encogió de hombros con indiferencia. Nada especial. Y si no recuerdo mal, Jiraiya te ha pedido que comáis con él muchas veces. Uf. Yo nunca iría con ese gran pervertido. Exclamó Tsunade con una mueca. No sabe cómo comportarse. Además, alguien como tú es mucho más tolerable. Orochimaru levantó una ceja. ¿Es así? Tsunade sonrió juguetonamente. Por supuesto. Si tuviera que elegir entre tú y él, bueno, digamos que serías un mejor novio. Murmuró Orochimaru, aparentemente desinteresado. Tsunade se sonrojó de nuevo, aunque intentó ocultarlo. Solo digo que, cuando crezcamos, tal vez, respondió Orochimaru vagamente. Pero veamos qué nos depara el futuro. El rostro de Tsunade se iluminó, pero rápidamente intentó disimularlo. Entonces ¿estás de acuerdo, eh? Orochimaru simplemente le dio una pequeña y misteriosa sonrisa y continuó caminando, dejándola preguntándose qué quería decir exactamente con eso. Capítulo 36. Ante la pregunta directa de Tsunade, Orochimaru quedó momentáneamente desprevenido. Si ambos fueran adultos, tal vez él le hubiera devuelto el coqueteo o incluso se hubiera dejado llevar por sus pensamientos más oscuros. Pero ahora, todavía era un niño, y no importaba cuán avanzado fuera su intelecto o cuán fortalecido estuviera su físico, eso no cambiaba su edad. Al menos, no de maneras que importaran para esta situación.
Le dio a Tsunade una respuesta despreocupada y despectiva y cambió de tema rápidamente. Juntos, llegaron al famoso restaurante de pollo a la parrilla del pueblo. Oye, mira eso, murmuró Tsunade mientras entraban a la tienda. Tan pronto como entraron, vieron a un conocido. Oh. Orochimaru. Tsunade. Jaja. ¿Qué los trae por aquí? Vengan, vengan. Únanse a mí. Un joven de cabello blanco, vestido con un traje blanco, se levantó de su mesa y los saludó con entusiasmo. Iruko. ¿Estás comiendo aquí sola? Preguntó Orochimaru mientras se acercaban. Tsunade intervino después de él. ¿Dónde está Jiraiya? ¿No vino? Iruko se rió y respondió. ¿Ese tipo? Está haciendo un entrenamiento especial como siempre, ¿verdad? Sí, probablemente esté en algún lado tratando de perfeccionar esa extraña técnica suya, dijo Tsunade encogiéndose de hombros con indiferencia. Si bien los tres, Orochimaru, Jiraiya y Tsunade, solían estar juntos en misiones, sus actividades individuales a menudo los mantenían separados. Jiraiya estaba ocupado dominando técnicas de sabio, algo que alguna vez había sido un secreto celosamente guardado, pero que desde entonces se había convertido en una especie de secreto a voces entre su círculo. Iruko sonrió. Bueno, no voy a comer sola. Vine aquí con Dai, él solo salió por un momento. Como si fuera una señal, un joven que vestía medias de color verde brillante salió del baño y se acercó a la mesa. No era otro que Migdai. Ahora, déjame presentarte como es debido, dijo Iruko, volviéndose hacia el hombre de verde. Este es Migdai, un compañero shinobi. Orochimaru se quedó desconcertado por un momento. Por supuesto, no hacía falta ninguna presentación, ya conocía a Migdai. Pero lo que lo sorprendió fue la conexión entre Iruko y Dai. Los dos parecían una pareja muy poco probable. Pero, de nuevo, tal vez no fuera tan sorprendente después de todo. Iruko, un año más joven que Orochimaru, se había convertido en una especie de seguidor del trío Sannin desde que Jiraiya lo había defendido una vez. Mientras tanto, Migdai, a pesar de su estatus legendario posterior, era conocido como el perdedor perpetuo durante estos primeros años, a menudo objeto de burlas por su falta de habilidades con el ninjutsu. Tenía sentido que los dos, ambos marginados a su manera, formaran un vínculo. Orochimaru observó a Migdai de cerca, estudiándolo. Si bien Dai era conocido como un fracaso entre sus compañeros, Orochimaru sabía más. Este era el hombre que un día dominaría las 8 puertas y llevaría su cuerpo más allá de sus límites para proteger a quienes amaba. Su legado pasaría a su hijo, Migdai, quien se convertiría en uno de los shinobi más formidables de Konoha. Un placer conocerlos a ambos. Dijo Migdai, inclinándose respetuosamente. He escuchado mucho sobre ustedes dos, enséñenme, por favor. Tsunade, claramente un poco nerviosa por el intenso respeto de Dai, se rascó la nuca torpemente. No tienes que ser tan formal. Todos somos camaradas en la misma aldea. Gracias, Tsunade-sama. Respondió Migdai con seriedad, haciéndola sentir aún más incómoda. Orochimaru, por otro lado, permaneció en silencio, observando la interacción. Esta fiesta es algo especial. 2 últimos y 2 genios. 2 tipos de personas que normalmente nunca estarían juntas, pero debido a diversas circunstancias, terminaron sentándose juntas por casualidad. Sin embargo, Orochimaru, que conoce la historia, naturalmente no subestimará a estos 2 últimos. Migdai, el fundador de la formación liberada de las 8 puertas. Por otro lado, Iruko no estaba dispuesto a seguir siendo mediocre. Para alcanzar al Sannin, desarrolló una técnica prohibida llamada Jutsu Quimera. Esta técnica prohibida le permite fusionar ninjas o bestias invocadas con su propio cuerpo, e incluso puede integrar Kekkei Genkai. Se puede decir que esto es extremadamente similar a la fusión genética de Orochimaru. Aunque su técnica quimera es fundamentalmente diferente de la fusión genética de Orochimaru, el hecho de que pueda lograr esto por sí solo es innegablemente impresionante. Cuando Orochimaru se encontró por primera vez con Iruko, ya lo había agregado a su lista de potenciales sujetos experimentales. Aún no había decidido si Iruko debería ser su sujeto de prueba o su subordinado. Por supuesto, sea cual sea, ahora no es el momento. Después de una animada comida, durante la cual Iruko insistió en pagar la cuenta, los 4 abandonaron el restaurante juntos. Cuando Iruko y Migdai se despidieron con la mano y se marcharon, Tsunade le dio un codazo a Orochimaru. Oye, Orochimaru, empezó. Ese tipo de verde, ¿por qué siento que lo he visto antes en alguna parte? Todos vivimos en el mismo pueblo, Tsunade. No es extraño encontrarse con caras conocidas, respondió Orochimaru con naturalidad.
No, quiero decir, me parecía familiar de una manera diferente. Tsunade frunció el ceño, tratando de recordar dónde había visto a Midday antes. Orochimaru levantó la mano para responder, pero justo cuando estaba a punto de hablar, ¡zas! Dos ninjas Anbu aparecieron frente a ellos, aparentemente de la nada. Su aparición repentina interrumpió la conversación. Orochimaru, has sido invocado por el Hokage, dijo uno de los shinobi enmascarados, su voz monótona pero urgente. Orochimaru sonrió levemente, sintiendo una sensación de satisfacción. Parece que finalmente decidieron reconocerme, murmuró en voz baja. Tsunade levantó una ceja, confundida. ¿Qué está pasando? Orochimaru le hizo un gesto para que se fuera. No te preocupes. Estaba esperando esto. Con eso, siguió al Anbu hacia la oficina del Hokage. Capítulo 37. Sala de conferencias del Hokage. El tercer Hokage, Hiruzen, estaba sentado a la cabeza de la mesa, envuelto en su túnica de Hokage, lo que indicaba su papel como líder de Konoha. A su lado estaban los tres ancianos de la aldea: Koharu Utatane, Omura Mitokado y Danzo Shimura. Juntos, estos cuatro individuos ejercían una influencia significativa sobre el gobierno de la aldea. Sin embargo, en el grupo faltaban dos figuras prominentes: Akimichi TF y Uchiha Kagami, ambos discípulos del segundo Hokage, Tobirama Senju. Akimichi TF, aunque respetado, representaba los intereses de su clan, lo que lo hacía inadecuado para el escalón político superior de Konoha. En cuanto a Uchiha Kagami, había perecido en el campo de batalla. Incluso en vida, a pesar de su lealtad y de la confianza de Tobirama, su herencia Uchiha le habría impedido ingresar realmente a los rangos más altos de Konoha. El clan Uchiha, visto durante mucho tiempo con sospecha, siempre se mantuvo a distancia de las posiciones de máximo poder. El tema de discusión de hoy finalmente se había trasladado a Orochimaru, el alumno preciado de Hiruzen. Después de resolver los puntos más finos de la recién creada división de Danzo, Raíz, la atención se centró en la investigación pionera del joven prodigio. ¿Me estás diciendo que la poción desarrollada por Orochimaru puede dar a la gente una extraordinaria capacidad de recuperación? La expresión de Danzo era de profundo escepticismo mientras se dirigía a Hiruzen. Su voz, normalmente tranquila y serena, ahora delataba un dejo de incredulidad. Después de haberse atrincherado en la diplomacia tras el acuerdo de paz con el país del Rayo, y luego de ocuparse de los preparativos del funeral del segundo Hokage, Danzo y los demás acababan de volver a la normalidad. Ahora, Hiruzen estaba hablando del último descubrimiento de Orochimaru, algo que se hacía eco de los legendarios poderes regenerativos del primer Hokage, Senju Ashirama. De hecho, yo mismo no lo creería si no lo hubiera visto con mis propios ojos, dijo Hiruzen, con tono serio. La tasa de recuperación de los miembros de Anbu que usaron el suero de Orochimaru fue notable. No solo curó heridas menores, sino que aceleró la curación de heridas profundas. Koharu y Omura intercambiaron miradas, claramente perturbados por la noticia. Si era cierta, esta poción podría revolucionar las prácticas médicas de Konoha y reforzar su poderío militar. Sin embargo, Danzo no estaba convencido. Es imposible. El poder curativo de Ashirama era el resultado de su linaje único. Muchos investigadores, incluso los superiores de Orochimaru, han intentado y fracasado en reproducir ese tipo de habilidad. ¿Cómo podría un niño de 8 años lograr lo que los expertos experimentados no pudieron? Hiruzen suspiró, comprendiendo la renuencia de Danzo a aceptar la verdad. Sabes que no sacaría esto a la ligera, Danzo. Si eres escéptico, ¿por qué no lo investigas tú mismo? Lo haré, respondió Danzo con voz aguda. Necesito ver esto con mis propios ojos. Hiruzen sabía que la curiosidad de Danzo, combinada con su hambre de poder, lo impulsarían a examinar a fondo la investigación de Orochimaru. Danzo nunca había sido de los que dejaban escapar un arma potencial entre sus dedos. Toc, toc, toc. El sonido de golpes llenó la habitación cuando Orochimaru, vestido con su atuendo informal, entró en la sala de conferencias. Se movía con una confianza tranquila, sus ojos observaban la habitación con atención. Maestro, Orochimaru saludó a Hiruzen con una respetuosa reverencia, reconociendo también a los ancianos. Ah, Orochimaru, dijo Hiruzen con una cálida sonrisa, me alegro de que hayas venido. Probablemente tengas una idea de por qué te hemos convocado hoy, ¿no? En efecto, maestro, respondió Orochimaru con suavidad. Había estado esperando este momento. Hiruzen se inclinó hacia adelante y su tono se tornó más serio. Hemos estado hablando de tu notable trabajo, el suero curativo que creaste. Debo decir que es extraordinario. Tu potencial para la investigación va más allá de lo que cualquiera de nosotros podría haber predicho.
La mirada de Orochimaru permaneció firme. Gracias, maestro. Siempre he creído que la investigación científica podría abrir nuevas puertas para la aldea. Danzo, que había permanecido en silencio, intervino de repente. Cuéntanos, Orochimaru. ¿Cómo desarrollaste algo que rivaliza con el legendario poder curativo del primer Hokage? Orochimaru esperaba esta línea de preguntas. Había anticipado durante mucho tiempo que su investigación atraería la atención de los altos mandos de Konoha. Manteniendo su actitud tranquila, explicó. El desarrollo del suero surgió de un estudio exhaustivo de varias hierbas y plantas medicinales. Algunos ingredientes son raros y, aunque he tenido éxito con este lote, la escasez de ciertos materiales podría limitar una mayor producción. La sala quedó en silencio mientras los ancianos procesaban lo que había dicho. Danzo fue el primero en romper el silencio, entrecerrando los ojos. ¿Ingredientes escasos, dices? Entonces, ¿no es algo que se pueda producir en masa fácilmente? Orochimaru asintió. Correcto. He identificado dos hierbas específicas que son fundamentales para la eficacia del suero y no son fáciles de conseguir. Reemplazarlas podría reducir la potencia del suero. Hiruzen y los demás sintieron una oleada de alivio y decepción a la vez. Si bien el potencial de la investigación de Orochimaru era innegable, sus limitaciones también eran evidentes. Danzo se reclinó en su silla, claramente todavía escéptico pero intrigado. Tendremos que investigar esto más a fondo. Por ahora, su investigación será confidencial. Continuará desarrollándola bajo la supervisión de los mejores científicos de Konoha. Orochimaru asintió levemente, aceptando la decisión. Había esperado esto. Al mantener sus cartas en secreto y revelar lo suficiente de sus habilidades, se había asegurado un lugar dentro del círculo de investigación interno de Konoha. Muy bien, concluyó Hiruzen. Orochimaru, puedes regresar por ahora. Finalizaremos los preparativos y te informaremos cómo procederemos. Con una reverencia cortés, Orochimaru se dio la vuelta y abandonó la sala de conferencias. Al salir del edificio, una leve sonrisa se dibujó en sus labios. Las cosas estaban sucediendo tal como él había planeado. Después de que Orochimaru se fue, Danzo también se disculpó, su mente aún estaba llena de posibilidades. Su primera parada fue encontrar a Eagle, uno de los miembros de Anbu que había presenciado de primera mano los resultados del suero de Orochimaru. Eagle estaba patrullando las afueras de la aldea cuando Danzo se acercó. Señor Danzo, saludó Eagle con un gesto respetuoso. Danzo no perdió tiempo y fue directo al grano. Necesito que me confirmes algo. Hace 2 meses, acompañaste a Hiruzen en una misión para eliminar la división Ninja Kumo, ¿correcto? Sí, así es, mi señor, respondió Águila, con su postura rígida. Danzo entrecerró los ojos mientras continuaba. Y durante esa misión, varios de los miembros de tu equipo resultaron heridos. Orochimaru usó algún tipo de suero para curarlos. ¿Es correcto? Eagle dudó un momento antes de asentir. Sí, mi señor. Su suero no se parecía a nada que haya visto antes. Aceleró el proceso de curación de una manera que no debería ser posible. Incluso las heridas profundas sanaron rápidamente. La mente de Danzo se aceleró. ¿Podría ser verdad? ¿Podría Orochimaru haber tropezado con algo revolucionario? Si era así, era algo que Danzo quería controlar, le gustara o no a Hiruzen. Muy bien, dijo Danzo finalmente, dándose la vuelta. Eso es todo. Mientras se alejaba, un plan comenzó a formarse en la mente de Danzo. Ya sea que Hiruzen se diera cuenta o no, los talentos de Orochimaru eran demasiado valiosos como para dejarlos sin control. Y si Hiruzen no estaba dispuesto a tomar las medidas necesarias, Danzo lo haría. Después de todo, Konoha necesitaba más que solo luz. También necesitaba oscuridad. Y recuerda que estás escuchando esta teoría del canal El Pana Otaku capítulo 38. Danzo, después de escuchar el relato de Eagle sobre el experimento de Orochimaru, formuló rápidamente sus propios pensamientos. Tuvo que reprimir la creciente sensación de asombro al considerar las implicaciones. Sin decir palabra, Danzo se fue y se dirigió a la sede de Anbu, donde encontró al zorro herido. Al inspeccionar las heridas del zorro, Danzo confirmó el relato de Eagle. Una herida que alguna vez había sido lo suficientemente profunda como para exponer el hueso ahora no tenía rastros, ni siquiera una cicatriz. Incluso las antiguas heridas habían desaparecido, como si nunca hubieran estado allí. Era como si el suero no solo hubiera reparado las células dañadas, sino que de alguna manera las hubiera regenerado por completo. ¿Regeneración a nivel celular? Danzo entrecerró los ojos. No se trataba de un logro médico común y corriente.
reflejaba las legendarias habilidades curativas del primer Hokage, Senju Ashirama. Orochimaru había descubierto de algún modo el secreto de la regeneración avanzada, y a una edad tan temprana. Increíble, murmuró Danzo, apenas capaz de contener su emoción. En ese momento, la visión que Danzo tenía de Orochimaru cambió. Ya había notado la inteligencia y el talento de Orochimaru, pero este era un avance que podría cambiar la naturaleza misma de la guerra. Tenía el potencial de hacer que Konoha fuera invencible. Danzo estaba asombrado y profundamente intrigado. Danzo decidió vigilar al muchacho aún más de cerca. El potencial de Orochimaru era demasiado grande como para ignorarlo. Si se lo cultivaba adecuadamente, podría convertirse en un recurso irreemplazable para Konoha o para las ambiciones de Danzo. Mientras tanto, Orochimaru, caminando por las bulliciosas calles de Konoha, se perdió en sus propios pensamientos. A pesar de la admiración de los altos mandos de Konoha, Orochimaru no estaba demasiado impresionado con su propio trabajo. En verdad, consideraba que el suero de reparación genética era relativamente básico en comparación con lo que deparaba el futuro. En el mundo de Naruto, había muchas técnicas que superaban con creces los efectos de su solución de reparación genética. Las habilidades curativas del cuerpo sabio que poseía Ashirama, o los poderes del linaje de Karin Uzumaki, eran significativamente más avanzados. También había otras habilidades que podían proporcionar efectos regenerativos exagerados que podían resucitar a alguien incluso después de una herida fatal. Sin mencionar el monstruoso potencial curativo de la técnica de renacimiento de la creación de Tsunade, que podía restaurarla incluso después de un daño catastrófico. En comparación, el suero de Orochimaru fue solo un trampolín. Pero para el ojo inexperto, especialmente en una aldea como Konoha, no era nada menos que revolucionario. Los ancianos de la aldea no tenían idea del verdadero alcance de sus planes y, por ahora, Orochimaru estaba contento de mantenerlo así. Su objetivo principal era obtener más recursos y acceso a materiales avanzados para realizar más experimentos. Mientras deambulaba por las calles abarrotadas, Orochimaru suspiró en silencio. Konoha, a pesar de su papel en la reciente guerra, todavía estaba llena de vida. Los mercados bulliciosos, las risas de los niños y el parloteo de los aldeanos llenaban el aire. Esta aldea no solo era la potencia militar del país del fuego, sino también un símbolo de paz y prosperidad, construida con el trabajo duro de innumerables civiles y ninjas por igual. Sin embargo, a los ojos de Orochimaru, la aldea era solo un medio para un fin. Orochimaru. Orochimaru. Gritó una voz familiar, interrumpiendo sus cavilaciones. Al darse la vuelta, Orochimaru vio a Tsunade saludándolo desde un puesto de comida cercano, luciendo tan emocionada como una niña. Estaba parada frente a un puesto de brochetas, y el sabroso aroma de carne asada flotaba en el aire. Se acercó y enarcó una ceja. ¿Qué pasa ahora? Tsunade señaló con entusiasmo las brochetas. ¿Puedes comprarme algunas brochetas? Por favor. Orochimaru suspiró, dándose cuenta de lo que estaba pasando. Acabo de salir de la oficina del Hokage, ¿y ya tienes hambre otra vez? Tsunade, con su habitual actitud directa, ni siquiera intentó ocultar su hambre. No comí lo suficiente con Biri y los demás antes. Ya sabes cómo es, tengo que mantener las apariencias. Orochimaru soltó una risita. Sabía muy bien que Tsunade tenía un apetito descomunal. Aunque provenía del prestigioso clan Senju, a menudo comía como una plebeya, especialmente cuando se trataba de sus comidas favoritas. Con una sonrisa resignada, le entregó algo de dinero al vendedor y compró 10 brochetas. Cuando se las pasó a Tsunade, se dio la vuelta para irse. Oye, espera. Lo llamó Tsunade, corriendo para alcanzarlo. ¿No vas a comer algo tú también? Me dirigiré al campo de entrenamiento para practicar ninjutsu, respondió Orochimaru, desestimando su oferta. Puedes comer sin mí. Tsunade sonrió, claramente disfrutando de su comida. Entonces yo también iré. Vamos. En el campo de entrenamiento, Jiraiya yacía sobre el césped, completamente agotado por su propio entrenamiento. Miraba al cielo con el ceño fruncido por la frustración. ¿Por qué trabajo tan duro? Murmuró Jiraiya para sí mismo. Todo ninja necesitaba una razón para luchar. Dinero, poder, amor o algo más personal. Pero Jiraiya, en ese momento, luchaba por encontrar su propia motivación. De repente, el recuerdo de la despreocupada despedida de Tsunade le vino a la mente. Ella le había dicho, más de una vez, que Orochimaru sería un mejor novio que él. Las palabras resonaron en su mente, doliendo más que cualquier puñetazo o patada. Tsunade, ¿a ella le gusta mucho Orochimaru?
Jiraiya apretó los puños y una expresión de comprensión se dibujó en su rostro. Entonces la respuesta es simple. Saltó y su rostro se iluminó con determinación. Me convertiré en el ninja más fuerte. Haré que Tsunade y todas las demás chicas me admiren. Justo cuando estaba a punto de volver a sumergirse en el entrenamiento, notó algo en la distancia. Orochimaru y Tsunade caminaban hacia él, uno al lado del otro. Tsunade estaba comiendo felizmente una brocheta y, de vez en cuando, le ofrecía un trozo a Orochimaru, quien lo aceptaba de mala gana. El corazón de Jiraiya se hundió. Ah, ¿por qué? ¿Por qué siempre me haces esto, Tsunade? Gimió Jiraiya, cayendo de rodillas con desesperación mientras observaba la escena que se desarrollaba ante él. Capítulo 39. Jiraiya estaba al borde de volverse loco. Orochimaru, te desafío. Gritó con voz llena de determinación. En el campo de entrenamiento de Konoha, Jiraiya, con su alborotado cabello blanco, se paró ferozmente frente a Orochimaru. Su rostro estaba deformado por la frustración y la determinación, sus ojos ardían con el deseo de un vuelo. Orochimaru, por otro lado, parecía tranquilo, casi indiferente. No le costó mucho a Orochimaru reconstruir lo que había sucedido. Jiraiya debió haberlo visto a él y a Tsunade juntos hace unos momentos, con Tsunade burlándose de él como siempre. La vista probablemente había desencadenado la necesidad ardiente de Jiraiya de demostrar su valía, y aquí estaba, exigiendo una pelea. Jiraiya apretó los puños. Orochimaru, pelea conmigo como un hombre. Su voz estaba llena de pasión, recordando sus días en la Academia Ninja cuando desafiaba a Orochimaru casi a diario. Antes de que Orochimaru pudiera responder, Tsunade, que estaba masticando perezosamente un pincho, se burló. Jiraiya, descansa un poco. Con tu fuerza actual, no eres rival para Orochimaru. Las palabras de Tsunade golpearon a Jiraiya con fuerza, pero su determinación no vaciló. No me importa. Pelearé con él, pase lo que pase. La terquedad de Jiraiya se había manifestado por completo. Estaba en pleno modo síndrome de segundo año, gritando dramáticamente. Orochimaru. Vamos, arreglemos esto ahora mismo. Idiota, murmuró Orochimaru en voz baja. No tenía ningún interés en seguirle la corriente al ridículo desafío de Jiraiya. Sabía exactamente lo que estaba pasando por la cabeza de Jiraiya. Celos, inseguridad y una desesperada necesidad de demostrar su valía. Pero no tenía sentido dejarse llevar por eso. Vamos, Orochimaru. Gritó Jiraiya de nuevo, decidido a no dejar que Orochimaru se alejara. Dio un paso adelante con los puños en alto. Golpéame. Lucha contra mí como un verdadero ninja. Orochimaru suspiró. Sabía que Jiraiya no se rendiría a menos que consiguiera lo que quería. Cuando Jiraiya se lanzó hacia él, Orochimaru se hizo a un lado con suavidad, esquivando su golpe con facilidad. Con un rápido contraataque, Orochimaru le dio una fuerte patada en el abdomen a Jiraiya, enviándolo a volar hacia atrás. Era el mismo movimiento que había usado contra Uchiha antes, pero con Jiraiya, se contuvo, sin la intención de causar ningún daño grave. Jiraiya se estrelló contra el suelo, pero se recuperó rápidamente y aterrizó de pie con un fuerte deslizamiento que dejó un rastro de polvo detrás de él. Maldita sea, es más fuerte de lo que pensaba. Apretó el brazo, sintiendo todavía la fuerza entumecedora de la patada de Orochimaru. Ríndete, Jiraiya, dijo Orochimaru con frialdad. No estás listo para esta pelea. El rostro de Jiraiya se retorció de frustración. De ninguna manera. He estado entrenando duro estos últimos 2 meses. No soy la misma persona que era antes. Con una nueva determinación, Jiraiya rápidamente formó una serie de sellos manuales. Estilo de fuego, bala de fuego. Una enorme corriente de fuego surgió de la boca de Jiraiya, un infierno abrasador que se dirigió hacia Orochimaru. El calor puro de las llamas deformó el aire a su alrededor y el fuego rugiente se apresuró a engullir a Orochimaru. Tsunade, que se había hecho a un lado para observar, levantó una ceja al ver lo que había sucedido. Vaya, parece que Jiraiya no se está conteniendo. A pesar de la intensidad del ataque de Jiraiya, Tsunade permaneció tranquila, casi aburrida. Conocía demasiado bien a Orochimaru como para estar preocupada. De hecho, estaba tan despreocupada que se sentó en el pasto a mirar, como si fuera un espectáculo casual. Las llamas envolvieron a Orochimaru por completo, creando una enorme pared de fuego que parecía casi impenetrable. Jiraiya observó cómo el fuego ardía, pero no se relajó. Sabía que Orochimaru no sería derrotado tan fácilmente. A medida que las llamas se apagaban lentamente, no había señales de Orochimaru. ¿A dónde fue?, murmuró Jiraiya, sus ojos escaneando el campo de entrenamiento.
De repente, sus instintos entraron en acción. Sin pensarlo, Jiraiya saltó hacia adelante, evitando por poco un ataque sorpresa desde debajo del suelo. La figura de Orochimaru emergió de la tierra, surgiendo de la tierra como un fantasma. Había usado el elemento tierra para excavar bajo tierra y evitar por completo el ataque de fuego de Jiraiya. ¿Liberación de la tierra? Jiraiya frunció el ceño. Orochimaru había dominado el jutsu multielemento de su maestro, Hiruzen Sarutobi, hacía mucho tiempo. Sabía lo peligroso que podía ser Orochimaru con ese conocimiento. Parece que no tendré paz hasta que te derrote hoy, ¿eh? Orochimaru suspiró, sacudiendo la cabeza. Así es. Jiraiya sonrió, mordiéndose el pulgar y formando rápidamente sellos nuevamente. Jutsu de invocación. Orochimaru, recuerda este día. Este es el día en que yo, el gran y apuesto Jiraiya, te derrotaré de una vez por todas. Un fuerte estallido seguido de una bocanada de humo blanco llenó el aire. Cuando el humo se disipó, un gran sapo estaba de pie junto a Jiraiya, con el rostro desencajado en una mueca de fastidio. Jiraiya. ¿Por qué siempre me llamas durante mi siesta? Se quejó el sapo. Deja de quejarte. Necesito tu ayuda para derrotar a Orochimaru. Gritó Jiraiya lleno de confianza. Orochimaru entrecerró los ojos al ver a Jiraiya invocar un sapo del monte Myoboku. Así que, ¿te lo tomas en serio?, murmuró para sí mismo. Sin dudarlo, juntó las manos y preparó su propia invocación. Jutsu de invocación. Gritó Orochimaru. Otro estallido llenó el campo de entrenamiento y, del humo, apareció una enorme serpiente pitón con estampado de flores, incluso más grande que el sapo. Su cuerpo escamoso brillaba a la luz del sol y silbaba de manera amenazante mientras se enroscaba junto a Orochimaru. Tsunade, que observaba desde el costado, no pudo evitar reír. Oh, genial, ahora ambos se han esforzado al máximo, dijo, dándole otro mordisco a su brocheta. Capítulo 40. Orochimaru no reconoció el nombre del sapo que Jiraiya había invocado, ni tampoco sabía su especie específica. Solo sabía una cosa. Sin importar qué sapo Jiraiya lograra invocar, no tendría ninguna oportunidad contra su serpiente. Después de todo, las serpientes eran los depredadores naturales de los sapos. A menos que Jiraiya pudiera invocar de alguna manera a los dos grandes sapos sabios, Fukasaku y Shima, del monte Myoboku, sin importar qué sapo invocara, solo sería derrotado. Efectivamente, cuando la pitón con estampado de flores detrás de Orochimaru silbó y chasqueó la lengua, el sapo que Jiraiya había invocado comenzó a temblar, el sudor goteaba por su frente. El sapo parecía arrepentirse de haber sido invocado, maldiciendo internamente su destino. En su mente, Jiraiya lo estaba enviando a la guarida del león o, mejor dicho, a la guarida de la serpiente. Ya había soportado muchas sesiones de entrenamiento con Jiraiya, pero ahora, verse envuelto en una pelea contra la serpiente de Orochimaru estaba lejos de ser ideal. ¿Por qué siempre me veo arrastrado a estas batallas?, murmuró el sapo internamente, preparándose para lo inevitable. Los espectadores que se encontraban en el campo de entrenamiento no pudieron evitar quedarse boquiabiertos al observar el enfrentamiento entre los dos jóvenes prodigios ninja. A su edad, ¿ya están invocando criaturas con ninjutsu?, exclamó un estudiante. Ese es Orochimaru, ¿verdad? Él solía estar en nuestra clase. Sí, siempre ha sido increíble, pero Jiraiya. No pensé que tuviera lo necesario para invocar algo así. Otros estudiantes, de pie a una distancia segura, se maravillaron ante el espectáculo. Ver a dos niños recién salidos de la Academia Ninja participar en técnicas tan avanzadas los dejó asombrados. La mayoría de ellos apenas comenzaban a dominar el jutsu básico, y ver a las invocaciones en acción era un espectáculo que ni siquiera podían soñar con lograr en un futuro cercano. Entre la multitud, algunos de los estudiantes más tímidos comenzaron a retroceder, intimidados por la visión de la serpiente gigante que Orochimaru había invocado. Sus escamas brillaban siniestramente a la luz del sol y su mirada estaba fija en el sapo con intenciones depredadoras. Mientras tanto, entre los árboles que rodeaban el campo de entrenamiento, dos figuras sombrías observaban la batalla con gran interés. Ocultas por el denso follaje, se mimetizaban perfectamente con el entorno, luciendo las características máscaras de animales de los agentes de operaciones encubiertas Anbu. Uno de los agentes de Anbu sostuvo un monocular en su ojo, vigilando de cerca la pelea en curso. Es increíble que estos dos sigan siendo solo genin, murmuró uno de los agentes con asombro. Sí, respondió el otro. La mayoría de los Chunin no pueden hacer lo que hacen estos niños. No es de extrañar que Danzo-sama nos haya ordenado que los vigilemos de cerca.
Con un poder como este a su edad, espera, algo está pasando. Interrumpió el primer agente al notar movimiento. De vuelta en el centro del campo de entrenamiento, Jiraiya apretó los dientes. Acababa de saltar por los aires, montado en el lomo de su sapo invocado, pero la pitón gigante con estampado de flores agitó su cola a una velocidad aterradora, lanzando a Jiraiya y al sapo por los aires como muñecos de trapo. Mientras volaban por el cielo, el sapo expresó sus frustraciones. Jiraiya, si me vuelves a invocar para una pelea como esta, te juro que he terminado contigo. Antes de que el sapo pudiera decir algo más, desapareció en una nube de humo blanco, dejando a Jiraiya estrellarse contra el suelo, creando un cráter poco profundo tras el impacto. Maldita sea, Orochimaru es demasiado fuerte, Jiraiya gimió mientras se sentaba, frotando la parte posterior de su cabeza. No esperaba que Orochimaru usara Genjutsu contra él y el sapo tan repentinamente. Aunque la ilusión solo había durado un momento, fue suficiente para que la serpiente aprovechara y le diera un golpe devastador. Jiraiya apenas había logrado romper la ilusión y defenderse, pero el golpe de la serpiente lo había dejado aturdido y dolorido. Orochimaru permaneció de pie, observando con calma el resultado de su genjutsu. El uso de una técnica de ilusión básica como la ilusión demoníaca. Técnica de visión del infierno había funcionado bastante bien contra Jiraiya, pero sabía que esas ilusiones tan simples no serían efectivas en una batalla real contra oponentes más fuertes. El genjutsu consiste en interrumpir el flujo de chakra del oponente y crear una ventana de vulnerabilidad, reflexionó Orochimaru. Recordó los principios que le enseñó su sensei, el tercer Hokage, Hiruzen. El genjutsu requiere un gran poder espiritual para interferir con el sistema de chakra del objetivo. Cuanto más fuerte sea la energía espiritual del mago, más efectiva será la ilusión. Sin embargo, cuando se enfrentan a oponentes de alto nivel, especialmente aquellos con grandes cantidades de chakra, un simple genjutsu no sería suficiente. Tomaría demasiado tiempo interrumpir su flujo de chakra y, mientras tanto, podrían liberarse fácilmente o contraatacar. Los verdaderos maestros del genjutsu, como los Uchiha, usan su Sharingan para amplificar su poder espiritual, haciendo que sus ilusiones sean mucho más peligrosas. Los pensamientos de Orochimaru vagaron hacia leyendas como Uchiha Madara y el poder inimaginable de técnicas como las ilusiones Tsukuyomi e Izanami que trascendían las limitaciones normales del genjutsu. Aún así, por ahora, usar genjutsu contra alguien como Jiraiya fue suficiente. Está bien, puedes regresar ahora, susurró Orochimaru a la serpiente en su mente. La pitón movió la lengua antes de desaparecer en una bocanada de humo blanco, dejando a Orochimaru parado solo en medio del campo de entrenamiento. Mientras la serpiente desaparecía, una idea surgió en la mente de Orochimaru. Como ya firmé el contrato de sangre con las serpientes de la cueva Richi, la mayoría de ellas me obedecen incondicionalmente, ¿podría usar mi investigación genética para crear una serpiente más poderosa? ¿Una serpiente incluso más fuerte que Manda? ¿Quizás algo 100 veces más formidable? 8 ya podía imaginarlo como una serpiente con una fuerza monstruosa, una que podría superar incluso la mayor invocación en el mundo ninja. Sistema, ¿existe alguna tecnología genética que me permita crear una bestia de invocación hecha a medida? Preguntó Orochimaru en su mente, con curiosidad. Sí, anfitrión, respondió el sistema. ¿En serio? ¿Qué es? Fluido de evolución genética biológica, respondió el sistema.